Hola, bienvenidos una vez más aquí a Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Daniel. Si esta es la primera vez que estás viendo este video, por favor te recomiendo que pares el video y que por favor comiences viendo Apocalipsis paso a paso dentro de nuestra página en Facebook y también en YouTube. Puedes conseguirlo en la sesión de video para que puedas ver ahí la serie de Apocalipsis paso a paso. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel y Apocalipsis son libros que complementan uno con el otro. Entonces, muchas de las cosas que estamos hablando, que vamos a hablar especialmente hoy en este tema, en el capítulo 7 de Daniel, tiene mucha relación con algo que ya hemos tocado y estudiado anteriormente, tanto en Daniel 2 como también en Apocalipsis. ¿Okay? Y no quisiera, para que no se extendiera más este estudio, lo que ya se explicó en Apocalipsis con detalle, te recomiendo por favor que pues lo veas allá para que puedas entender cuando estemos hablando acerca de la cuarta bestia y qué significan cuernos y todo eso, para que puedas entender más claramente lo que vamos a profundizar en Daniel 7. ¿Ok? Y si es la primera vez que estás viendo también Daniel paso a paso, te recomiendo que veas el capítulo 2 cuando hablamos acerca de la estatua del sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 hace más, es como quien dice, es más profundo, en más detalle de lo que habla la visión de el capítulo 2. ¿Ok? Para que puedas entender, así que para que puedas entender, te estoy dando esta información para que no te confundas cuando estemos profundizando en este libro de Daniel 7. ¿Ok? Ahora, si ya lo has visto, Apocalipsis y Daniel 2, bienvenido. Y como he dicho anteriormente, haga anotaciones para que pueda tener eso como referencia y pueda grabarse más en la mente acerca de este interesante e importante libro para nuestros días. ¿Ok? Daniel 7 es una profecía que especialmente la cuarta bestia toca para nuestros tiempos. Y va a ustedes ver durante este estudio cuán importante y cuán cerca del fin estamos. ¿Ok? Y Daniel 7, hablando de los cuernos y de la cuarta bestia, habla en profundidad lo que sucede entre el corte de la piedra y la piedra lanzada y los 10 dedos de los pies, que tiene que ver con los 10 cuernos de la cuarta bestia. ¿Ok? Así que, sin más, vamos a comenzar el capítulo 7 de Daniel paso a paso. ¿Ok? Y entonces este capítulo vamos a estar leyendo, y a la vez que estamos leyendo la visión y el sueño que tiene Daniel, vamos a buscar rápidamente ahí mismo la interpretación que en el mismo capítulo el ángel le explica a Daniel. ¿Ok? Así que vamos a estudiar Daniel paso a paso, capítulo número 7. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras. Muy bien, Daniel 7. La visión acerca de las 4 bestias. ¿Ok? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, quiénes son estas bestias, quién es este león, este oso, este leopardo con 4 cabezas, por qué tiene 4 cabezas y 4 alas, la cuarta bestia, ¿ok? ¿Por qué tiene 10 cuernos? ¿Qué representan esos cuernos? Todas estas cosas vamos a hablarlas, ¿ok? En el día de hoy. Vamos a estudiarlo hoy, paso a paso. Vamos al versículo 1 del capítulo 7. ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de esto? Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia,
tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Interesante cómo empieza el versículo 1 del capítulo 7, dando una fecha. En el primer año del rey, ¿qué? Belsasar. Y ya estudiamos en los capítulos anteriores quién era Belsasar, ¿verdad que sí? El nieto de Nabucodonosor. Pues está hablando que cuando el nieto de Nabucodonosor tomó la posición de rey de Babilonia, en ese primer año, por eso dice en el primer año de Belsasar, ¿ok? Rey de Babilonia, es que Daniel tuvo este sueño, esta visión que Dios le dio y su interpretación. ¿Ok? Miren, vamos a verlo aquí en este diagrama. Estamos viendo el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Ya presentamos y hablamos acerca de esto, ¿verdad que sí? Un año después, el rey Nabucodonosor tuvo la visión ¿de qué? De la estatua. Pero ¿qué sucede? Muere el rey Nabucodonosor. Y después que el rey Nabucodonosor muere, entonces comienza a reinar su nieto, Belsasar, ya que, como hablamos en el tema anterior, ya que Nabonidus no tomó la posición de rey, su hijo la tomó, ¿ok? En el 562 a.C. es que muere el rey Nabucodonosor. ¿Ok? Reina Belsasar, y en ese primer año de su reinado es que ¿quién? Lo que está hablando ahora aquí el capítulo 7, versículo 1, que Daniel tiene esta visión de estas 4 bestias. ¿Ok? Y bestias, no se imaginen algo fuera de lo normal, o 4 bestias. Bestias, esa palabra significa animales grandes. ¿Ok? Por ejemplo, una bestia no es un perro. ¿Verdad que sí? Un perro, un gato, esos son animales pequeños. Pero una bestia puede ser un caballo, puede ser un león, un oso, un leopardo, son animales grandes, ¿ok? Un elefante. ¿Me están entendiendo? Cuando hablo de bestias, son animales grandes. Muy bien, vamos a seguir. En este diagrama estamos viendo que el rey Nabucodonosor reinó 45 años, del 607 hasta el 562 a.C., cuando Belsasar toma el reino, como ya lo hablamos, por su padre Nabonidus. El rey Belsasar reinó 23 años, del 562 hasta el 539, cuando vino la conquista de los medos y los persas. ¿Sobre qué? Sobre Babilonia. ¿Ok? Pero nos está hablando aquí de que Daniel tuvo este sueño, esta visión, en el primer año del reinado de Belsasar. Así que estamos viendo que 68 años antes de que Babilonia cayera como imperio, Dios le dio este sueño y esta visión a Nabucodonosor. 68 años antes de que se cumpliera. ¿Okay? Del 607 hasta el 539 son 68 años. Así que Dios, este es el punto de las profecías. Dios da la profecía de lo que ha de suceder para que cuando suceda la gente crea en lo que Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho que ha de suceder. ¿Y qué pasó con Daniel concerniente a las cuatro bestias? Lo que sucedió concerniente a Daniel en las 4 bestias es que ya iba a llegar pronto el cumplimiento de la profecía de que la caída de ¿quién? Del imperio babilónico, y que lo que iba a suceder después dentro de los medos, los persas, Grecia y el último imperio Roma, como ya estudiamos de la estatua, y la Roma dividida, que sería Europa, que son los pies, y después en ese tiempo Dios va a levantar su reino, que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor. Por eso es que esta profecía de las 4 bestias y de la visión del rey Nabucodonosor son unas mismas, pero más amplificadas. Vamos a verlo. Así que en el primer año del rey Belsasar
rey de Babilonia, aproximadamente en el 562 a.C., Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Luego escribió el sueño y lo relató, lo principal del asunto. Versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Interesante sueño, ¿verdad? Interesante visión. Ver 4 vientos, los 4 vientos luchando, y sobre el mar, ¿verdad que sí? Y dentro de estos movimientos de viento y del mar y todo eso, salen 4 animales grandes, impresionantes, y que eran diferentes unos de los otros, o sea que no era el mismo animal en diferente transición, sino eran 4 diferentes animales, el uno del otro, no eran iguales. Vamos a ver, vamos a desmenuzar ahora poco a poco, paso a paso, qué es lo que está hablando aquí de los 4 vientos en el cielo que combatían, qué es todo esto. Vamos a discutirlo paso a paso, vamos a aprender. Los 4 vientos del cielo que combatían. Vamos a buscar en Jeremías 49, 36 y 37 lo que la Biblia nos habla en términos proféticos. ¿Qué significa esto de que los vientos combatían? Ya está diciendo que la palabra combatían, o sea que tiene que ver con luchas, ¿ok? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Jeremías 49, 36 y 37 dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Ok? 4 vientos se refieren a los 4 puntos del cielo. Se refiere al norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Muy bien, al mundo entero. ¿Sabes? Que recorrían el mundo entero. Sigue diciendo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y ardor de ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos, ¿qué cosa dice aquí? Espada hasta que ¿qué? Los acabe. O sea que vientos que combatían se refieren a guerra, luchas, hasta que ¿qué? Como dice aquí, espada hasta que los acabe, hasta que se cumpla lo que Dios tiene planeado. Así que, ¿qué significa esto? Que los 4 vientos, ¿verdad que sí? Combatían. Está diciendo que se refieren a guerras y luchas entre ¿quiénes? Entre naciones. ¿Por qué digo entre naciones? Como dice aquí, en el gran mar. Como dice aquí, en el gran mar. Y ya vimos en Apocalipsis paso a paso, que lo estudiamos, Apocalipsis 17, 15, que mar en profecía significa pueblo, muchedumbres, naciones, lenguas, multitudes, ¿me entiendes? Pero vamos a verlo, vamos a ver la cita bíblica. Mira lo que nos dice. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Lo ves? Cuando dice aquí que los 4 vientos, ¿verdad que sí? Combatían en la gran mar, se está refiriendo a la lucha y guerra de ¿quiénes? ¿Qué es lo que nos está diciendo la definición? Que son las aguas. Nos está diciendo que son muchedumbres, naciones, lenguas y lenguas, personas, son pueblos. La lucha, la guerra entre las naciones, él estaba mirando y dentro de las naciones iban a haber guerras y luchas y se iban a levantar estas 4 ¿qué? Bestias. Y ya lo vimos en Apocalipsis, pero vamos a ver paso a paso qué significa bestias. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea que subían de entre el qué, surgían de entre medio de las naciones. Ahora vamos a traducir este segundo versículo, ¿ok? Con los significados de cada simbolismo, ¿ok? Para poder entenderlo
en una manera literal y saber de qué es lo que nos está hablando el segundo versículo acerca de esta profecía. Vamos a leerlo, mira lo que nos dice. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que las naciones del mundo combatían ¿entre qué? Entre sí. ¿Ves? Los cuatro vientos combatían, ¿verdad que sí? Guerras entre las naciones. Las naciones del mundo combatían entre ellas. ¿Ok? Y a causa de esto surgieron estas cuatro bestias. Y vamos a ver ahora el tercer versículo, qué significa bestias y todo eso. Vamos a verlo. Daniel 7, 17 y 23 nos dice qué es lo que significa esto de bestias. Daniel 7, 17 y el 23 nos dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Sigue diciendo el 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea que nos está diciendo que estas bestias representan reyes o reinos. ¿Ok? Volvemos otra vez al versículo 2 y al versículo 3 con el significado de lo que está diciendo estos versículos acerca del sueño o visión que tuvo Daniel. Mira cómo dice. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que las naciones del mundo combatían entre sí, y cuatro reinos grandes, la una de la otra, subían de las naciones. ¿Ok? Subían del mar, subían de la ¿qué? De las naciones. A causa de esta guerra que había entre las naciones, surgieron estos cuatro grandes reinos o grandes imperios. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Esas cuatro bestias que vamos a hablar se refieren a cuatro reinos. ¿Ok? Son cuatro reyes, pero esos reyes son reyes porque tienen reino. Son cuatro reinos. Son cuatro reyes de los cuatro reinos. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas la estatua de Nabucodonosor? Cuando él le dijo: y tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Está refiriéndose al rey Nabucodonosor, que él es la cabeza de oro, representando ¿a quién? Al reino de Babilonia. Entonces, después de él iba a venir los otros dos reinos. ¿Quiénes eran? Los medos y los persas. Y después el otro reino que venía era ¿cuál? Grecia. Y el otro, Roma. ¿Verdad que sí? Eso está hablando acerca de los reyes con sus reinos. ¿Ok? Para que entendamos. Son cuatro reinos que se levantarán en el mundo. ¿Ok? En resumen, estamos viendo aquí hasta ahora que Dios le dio una visión a Daniel de noche acerca de cuatro reinos del mundo que se levantarían por medio de guerras y luchas entre sí y que oprimirían al pueblo de Dios. Vamos al versículo número 4 para estudiar la primera bestia. Leamos, dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, que significa que se levantó, se puso derecho, se levantó como hombre, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Muy bien, vamos a estudiar ahora esta primera bestia, este león con alas de águila. ¿Qué significa? Vamos a verlo. Vamos a ver esto que dice aquí como león. Vamos a buscar a Jeremías capítulo 4, versículos 5 al 7. 4, 5 al 7. Mira esto lo que dice concerniente a este león. ¿Quién es este león? Tenemos que identificar quién es este león para saber quién es el reino. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice las escrituras, Jeremías. Dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. ¿Dónde? En Judá y en Jerusalén. ¿Qué cosa? Decid,
tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y vimos bien en Daniel, el capítulo 1, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el Daniel capítulo 1. Mira lo que nos dicen las Escrituras. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de ¿dónde? De Judá. Rey de Judá. ¿Y cómo empezó a hablar Jeremías? Anunciad en Judá y proclamar en Jerusalén que va a venir el león ¿a qué? A destruir. ¿Verdad que sí? A Jerusalén. Mira lo que dice. Rey de Judá, vino entonces ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a quién? A Jerusalén. Es que dice Judá y a Jerusalén. Y aquí ¿quién vino a Judá y a Jerusalén? El rey Nabucodonosor. Y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Estamos viendo que el león que profetizó Jeremías se cumple aquí en Daniel. ¿Con quién? Con el rey Nabucodonosor. ¿Ok? Y más adelante, en la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, se cumple la profecía de Jeremías. Pero en este momento, en el capítulo 1, todavía no ha ocurrido eso, y ahí es cuando salen como cautivos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que es lo que estudiamos en los capítulos 2, 3 del libro de Daniel. Muy bien, así que estamos viendo hasta ahora que se refiere este león a Babilonia. Y muy interesante porque en Babilonia estamos viendo que uno de sus símbolos babilónicos, y hay evidencia arqueológica de esto, es un león ¿con qué? Con alas. ¿Lo ves? Qué interesante. El Señor utiliza símbolos y aún esos símbolos lo hace para que la gente entienda de que se está refiriendo específicamente a este reino. Estamos viendo aquí que lo que está aquí en rojo es un león con alas. ¿Okay? Y vemos aquí este hombre con cara de hombre que se refiere al rey Nabucodonosor, y entonces sus alas como alas de águila y el cuerpo era como cuerpo de león. Se refiere aquí al reinado de Babilonia. Y tenía alas de águila. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Habacuc, que representa las alas de águila. ¿Qué significa esto en profecía? Porque este león tiene alas, además de que era parte del simbolismo de los babilónicos, pero también tiene un simbolismo espiritual. ¿Qué significa? Vamos a buscarlo en el libro de Habacuc. Habacuc 1, 6 al 9 nos dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos. ¿A quiénes dice aquí? A los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos? Los que viven en Babilonia. ¿Ok? Eso confirmando más. Pero sigue diciendo: nación cruel y presurosa. ¿Ves? Presurosa, hace las cosas rápido. Presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran ¿a qué? A devorar. Todas ellas vendrán a la presa. El terror va delante de ella y recorrerá cautivos como arena.
y qué es lo que hacían los caldeos y qué es lo que hizo Nabucodonosor especialmente con Judá en Jerusalén y Jerusalén. Tomó personas que cautivas, pero dice aquí que las alas se refieren a la rapidez, como vuelan. Su conquista es rápida, devoran rápidamente, no tardan mucho tiempo, o sea que sus conquistas iban a ser ¿qué? Rápidas. ¿Ok? Este león se refiere a Babilonia, y estamos viendo aquí que está hablando acerca de los caldeos, que son las personas que viven en Babilonia, y también está hablando de que las alas representa o simboliza la rapidez en que este reino se levantó y conquistó territorio. Pero ¿qué dice aquí? Después, y sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en enhiesta, se levantó, ¿verdad que sí? Se puso derecho, se levantó en 2 pies, sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y esto lo hablamos en Daniel el capítulo 4, cómo el corazón del rey Nabucodonosor fue ¿qué? Transformado y cambiado. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo 4, versículo 36. Dice: en el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ya hablamos de esto, ¿verdad que sí? Como Dios bendijo a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque entregó su corazón a Dios, aceptó al Dios que tú y yo adoramos. ¿Ok? Y entonces fue que transformado y fue bendecido. Mira lo que sigue diciendo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos, ¿qué cosa? Justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. El rey Nabucodonosor, su corazón fue ¿qué? Transformado y cambiado. Sus alas fueron arrancadas porque ya dejaron de conquistar, dejaron de luchar entre las naciones, contra otras naciones. ¿Okay? Sus alas fueron arrancadas porque ya no tiene necesidad de hacer más conquistas. ¿Por qué? Porque Dios transformó el corazón del rey Nabucodonosor. Por eso es que, estando como una bestia, como un animal, se puso de pie, se paró derecho como hombre y fue cambiado su corazón a corazón de hombre. Dios transformó la vida y el corazón del rey Nabucodonosor. Vamos a leer entonces ahora el versículo 4 de Daniel 7 con su significado. Traducido, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el misterio, el secreto que hay dentro de ese versículo? ¿Qué es lo que nos habla? Nos dice: y la primera bestia era Babilonia, y como águila se apresuraba a devorar, a conquistar, ¿verdad que sí? Yo estaba mirando hasta que dejó de ¿qué? De conquistar. Sus alas fueron arrancadas, dejó de conquistar y fue engrandecido como hombre, y su corazón fue cambiado por Dios, refiriéndose al rey de Babilonia. Ya tenemos la primera bestia y tenemos lo que nos habla acerca de ella. Ahora, vamos a la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? Vamos a leerlo. Versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Ok? Estamos viendo aquí que dice un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. O sea que estaba así parado, de un lado más alto que el otro. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que nos dice Daniel, capítulo 8, versículo 3 y el 20. ¿Por qué estoy hablando de Daniel 8? Y tú dices, pero estamos en Daniel 7, ¿por qué me está brincando el 8? Porque en el capítulo 8 hay otra visión, la cual habla acerca de este carnero que tiene un cuerno más grande que el otro,
como el oso tiene un lado más alto que el otro, y nos explica qué representa eso o qué significa eso. ¿Ok? Y de hecho, ambas profecías se refieren a lo mismo, pero más amplificada. ¿Ok? So, tenemos la estatua. Desde la estatua el Señor entonces le enseña a Daniel las 4 bestias. ¿Ok? Y le amplifica más de lo que dice la estatua. ¿Ok? La estatua y amplifica más. Y ahora en capítulo 8 amplifica aún más, especialmente entre los últimos reinos. Ya no toca más a Babilonia, sino entra con los medos, persas, Grecia y Roma. Pero para que entiendas por qué estoy en el 8. Porque el 8 explica lo que habla el 7 y el 7 explica lo que habla el 2. ¿Ok? Van en cadena. Muy bien. Vamos a leer lo que nos dice el 8, 3 y 20. Nos dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, mas el más alto creció después. Ok, nos dice que uno era más alto que el otro. Y el que era más alto que el otro nos está diciendo que era así, ¿verdad que sí? Pero se hizo más grande que el otro. ¿Por qué? Porque era más fuerte y conquistó más. Eso es lo que se refiere, que uno hizo más grande que el otro. Tiene que ver con las conquistas históricas. Esto es historia. ¿Ok? Que los medos y los persas, ¿se acuerda la estatua? Tenía 2 manos, ¿verdad que sí? Uno representa a los medos y el otro representa que los persas. Los medos y los persas, cuando empezaron más o menos en la misma medida, pero ¿qué pasa? Los persas crecieron más, se hicieron más fuertes y conquistaron más territorio que los medos. ¿Ok? Por eso es que aparece esta segunda bestia, este oso, con un hombro más alzado que el otro, refiriéndose que un reino, acuérdate que es un reino dividido, pero uno se hizo más fuerte que el otro, al igual que el carnero tiene un cuerno más grande que el otro. ¿Ok? Me está diciendo que creció después. Vamos a seguir leyendo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Media y de Persia. ¿Ok? Y si son los reyes de Media y de Persia, está hablando acerca de la misma situación del oso. O sea que el oso representa también a quienes, a los medos y a los persas. Y ahora, este punto de que tenía 3 costillas en su boca. ¿Por qué tenía 3 costillas en su boca? Porque los medos y los persas conquistaron a 3 imperios: a Libia, Egipto y Babilonia. ¿Ok? So, al conquistar esos 3, por eso es que tienen esos 3 huesos en su boca. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces lo que la Biblia nos dice y nos habla acerca de este versículo número 5. ¿Qué nos dice? Dice: he aquí otro segundo ¿qué? Reino. Bestia significa ¿qué cosa? Reino. Muy bien. He aquí otro segundo reino, los medos y persas, la cual Persia creció más que el otro y conquistaría 3 diferentes reinos. Y le fue dicho así: levántate, destruye mucha gente. Y cuando miramos lo que conquistó estos 3 terrenos, Egipto, Libia y Babilonia, es un territorio muy grande. So, tuvieron que conquistar bastantes personas, devorar, como dice aquí, destruir muchas naciones, mucha guerra. ¿Ok? Hubo entre sí. ¿Ok? Pero no queda ahí. Ya vemos que la primera es Babilonia, la segunda es los medos y los persas, ¿ok? El oso. Y ahora vamos a la próxima bestia, el versículo 6. ¿Quién representará la próxima bestia? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 6. Y después de esto miré, y aquí otra semejante, ¿otra qué? Otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Muy bien, ya sabemos lo que es alas, ¿verdad que sí?
presteza, rapidez, ¿en qué? En conquistar. Y tiene 4. ¿Por qué tiene 4? Porque tiene 4 cabezas. Y también lo hablamos en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Cuando estudiamos acerca de Apocalipsis 17. Las 7 cabezas, ¿verdad que sí? Que representan montes y también representan reyes o gobernantes, ¿ok? Pero vamos a verlo con calma, vamos a ver lo que nos dice este versículo. ¿Qué podemos descifrar? Que la Biblia nos habla acerca de este cuarto reino. ¿Quién es? Vamos aquí entonces a Apocalipsis 17, 9 y 10, cuando nos habla acerca de las 4 cabezas. Mira lo que nos dice las Escrituras. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son, ¿lo ves? Son, esto es lo que significa. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea que tiene 2 significados. Significa montes, pero también significa que reyes. Así que cuando vemos que este leopardo tiene 4 cabezas, te está dejando saber que tienen 4 reyes. Muy bien, vamos otra vez a Daniel 8. ¿Por qué Daniel 8? Nuevamente lo mismo que pasó con el oso, está pasando con este leopardo. El leopardo, ¿por qué tiene 4 cabezas? Algo sucedió para que este leopardo tuviera 4 cabezas. ¿Ok? Pero esto se explica en el próximo capítulo, en el capítulo 8. Entonces tenemos que ver el capítulo 8, qué sucede para entender entonces por qué esta bestia tiene 4 cabezas. ¿Ok? Y el capítulo 8 nos habla acerca de un carnero y un macho cabrío. El macho cabrío es el que tiene un cuerno y el otro, el carnero, es el que tiene los 2 cuernos, uno más grande que el otro. Y vimos que ellos representan Medo y los persas. Ahora, ¿quién representa el próximo imperio? De acuerdo a la estatua, Daniel 2. ¿Quién conquistó a los medos y los persas? Como lo vimos en la Biblia, Grecia. Muy bien. Este macho cabrío representa a Grecia. Pero vamos a verlo. Es para que no te pierdas, sino para que entiendas la línea profética, cómo es que estamos hablando e yendo. ¿Ok? Vamos a leer Daniel 8, 5 al 8, 21 y 22. Nos dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente de la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Eso significa que venía volando, venía tan rápido que ni tocaba la tierra, ese macho cabrío. Sigue diciendo: y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Tenía un cuerno entre sus ojos, y el otro, el carnero, tenía 2 a los lados. 2 a los lados y el otro venía por el medio. ¿Ok? Para destruirlo. Sigue diciendo: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros, ¿cuántos? 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estamos viendo que ese cuerno que tenía en el centro estaba fuerte en su poder, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó? Fue quebrantado, se rompió. Y al romperse ese cuerno salieron 4 cuernos de donde estaba ese cuerno original que se fue quebrado. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis para ver qué significa estos cuernos. ¿Qué significa cuernos en profecía para saber de qué está hablando? ¿Ok? Vamos a ver. Apocalipsis 17, 12 nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido cuerno, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que cuernos significa o representa ¿qué cosa?
reyes. O sea que ese cuerno que tenía este macho cabrío representa un rey. Pero ese rey fue quebrado, murió. Y en la posición de ese rey salieron otros 4 ¿qué? Otros 4 cuernos, otros 4 reyes, otros 4 gobernadores. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto porque cuando vemos en la bestia, cuando vemos en esta bestia que tiene 4 cabezas, Apocalipsis nos dice, ¿verdad que sí? Que son reyes. Y este macho cabrío se partió su cuerno, que cuerno significa reyes, y salieron 4 ¿qué? Otros 4 cuernos que significan 4 reyes. Eso es decir, que este reino, ¿por qué tiene 4 cabezas? Porque el rey principal murió y al morir ese rey principal surgieron 4 reyes en posición de ese rey que murió. ¿Por qué? Porque el territorio que ellos cubrieron o que dominaban era inmenso, era grande. Lo vamos a ver ahora. ¿Quién es? Cuando vimos la estatua de Nabucodonosor, ¿qué reino conquistó a los medos y los persas? A Grecia. Tenemos que buscar Grecia, quién fue el rey que conquistó a los medos y los persas. Y cuando buscamos históricamente quién fue ese rey que conquistó a los medos y a los persas, ese rey se llamaba Alejandro el Grande o Alejandro de Magno. ¿Ok? En inglés le llaman Alexander the Great. ¿Ok? Él fue el que conquistó a los ¿qué? A los medos y a los persas. Y históricamente vamos a verlo ahora, qué fue lo que sucedió con ese rey. ¿Ok? Pero antes de ir ahí, vamos a ver ahora la traducción. La traducción del versículo número 6 que habla acerca de esta bestia. Mira lo que nos dice. Después de esto miré, y he aquí que otro reino, otra bestia, ¿verdad que sí? Como águilas que se apresuran a conquistar, tenía también este reino 4 cabezas, 4 reyes, ¿verdad que sí? Y fue dado dominio. ¿Ok? Estamos viendo que este cuarto reino, con presteza, igual que Babilonia, fue a conquistar. Y vemos en la historia cómo Alejandro el Magno conquistó el mundo en aquel tiempo rápidamente. ¿Ok? Vamos a ver históricamente. Mira lo que nos dice la historia. Alejandro el Magno murió en Babilonia a la edad de 32 años. Murió joven, más joven que yo. ¿Ok? 32 años. El 10 u 11 de junio del 323 a.C. Después de sufrir 10 días de fiebre alta, se le preguntó quién debería heredar el trono. Y Alejandro dijo, el más fuerte, cuya respuesta llevó a que su imperio se dividiera entre 4 de sus generales, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, ellos 4 conocidos como los Diadochi o los herederos. Esto se encuentra en la Enciclopedia de la Historia Antigua, cuando tú buscas acerca de Alexander the Great, Alexander el Grande. Entonces, estamos viendo que históricamente él murió joven, por eso es que decía la profecía que ese macho cabrío, cuando estaba ese cuerno en todo su poder, en toda su vigencia, 32 años de edad, murió. Fue quebrantado ese cuerno. Y en su posición surgieron 4 gobernantes, 4 generales. Los 4 generales que él tenía surgieron como reyes para dominar el territorio ¿de qué? De Babilonia, el territorio de los medos y los persas, que incluía a Egipto, e incluía a Libia, incluía a Babilonia, más el área de los medos y los persas, más el área, el territorio donde ellos eran, que eran de Grecia. Vamos a ver ahora mismo estas fotos, cuán grande era este reino, este imperio de Grecia. Por eso fue que dice aquí al final, y le fue dado dominio, porque dominó toda esa área de Asia Menor. Todo eso que usted está viendo ahí abajo en la foto, como en colores vivos,
en colores vivos es los territorios que dominó Grecia. ¿Okay? Babilonia, los medos y los persas, parte de la India también conquistó Grecia, Egipto, ¿okay? Toda esta área fue la que ellos dominaron. Y hasta ahora estamos viendo ¿verdad que sí? El paralelo entre la estatua, ¿verdad que sí? La estatua del rey Nabucodonosor y también las bestias. Estamos viendo a Babilonia como el león. Estamos viendo los medos y los persas como el oso. Estamos viendo a Grecia, ¿verdad que sí? Como las 4 cabezas. Muy bien. Ahora, ¿quién viene después? Viene Roma, que es la 4ª bestia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura, la Biblia. ¿Quién es esta 4ª bestia? Sabemos por la estatua que los próximos que vienen es Roma. Vamos a ver si es Roma o no. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a leer. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, majestuosa, inmensa y terrible, impresionante, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? De hierro. Y vimos que en la estatua los pies de esta estatua son ¿de qué? De hierro. Se está hablando acerca del mismo imperio, ¿verdad que sí? De Roma, pero vamos a seguir. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras, lo que caía de lo que comía, pisoteaba, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya vimos lo que significa cuernos, ¿verdad que sí? Significan reyes. Muy bien, vamos a ver con calma, paso a paso, esta 4ª bestia. ¿Qué representa? ¿Qué dicen las Escrituras? Mira, el 4º reino. Ya sabemos que 4ª bestia, bestia es reino. ¿Ok? Tan pronto escucha bestia, ¿qué significa? Muy bien, reino. Perfecto. El 4º reino, espantoso y terrible, en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes de hierro. Muy bien. Y mira lo que nos dice acerca de la estatua. Y el 4º reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Ok? Estamos viendo aquí cómo nos habla acerca del hierro, que desmenuza, rompe todas las cosas, ¿verdad que sí? Y quebranta todo. Está hablando acerca, este es Daniel 2, la estatua. Vamos a ver lo que nos habla ahora, cómo nos compara lo mismo con la bestia de Daniel 7. Mira, dice, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, lo que quedó, pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Lo ves? Desmenuza y quebranta todo, devoraba y desmenuzaba, quebranta, pisotea, está hablando el mismo lenguaje. ¿Ok? Se refiere a lo mismo. Esta 4ª bestia es la transición de los pies, de las piernas, perdón, hasta los dedos de los pies. Los dedos de los pies son 10, ¿verdad que sí? ¿Cuántos cuernos tiene la bestia? Tiene 10 cuernos. O sea que nos está hablando de la misma transición. Pero aquí va a ampliar más, concerniente a los 10 cuernos, que no se presentó aquí en los dedos de los pies. ¿Ok? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Mira. Así que estamos viendo ya que esta 4ª bestia es Roma. Y mira qué es lo que sucede con Roma. Mira el versículo 24, como nos sigue diciendo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará, a 3 reyes derribará. Aquí mismo te está diciendo que los cuernos representan reyes. Ya lo estudiamos, ¿verdad que sí? Y entonces está diciendo que esta bestia
esta bestia que está aquí, indescriptible como le llamaban ellos, iba a surgir 10 cuernos, que de Roma, como mismo pasó con los pies, que de los pies surgieron los dedos, ¿ok? Asimismo, de la bestia iban a surgir 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos está diciendo aquí que se levantarán. ¿Por qué? Porque el reino como imperio romano, lo vimos históricamente, que el imperio romano dejó de ser a causa de las revoluciones dentro del territorio de Roma. Porque Roma llegó a ser tan grande que llegó un momento en que no se podía controlar. Y así que cada nación se independizó. Y por eso es que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes. Se dividirá Roma en 10 reyes. ¿Ok? En 10 reinos. Y tras de esos 10 se va a levantar otro, el número 11. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Por eso es que ahí es una amplitud. La estatua llegó hasta los 10. Y después brinca y dice que en ese tiempo Dios va a levantar un reino. Y esto lo vamos a tocar aquí también. Va a levantar un reino que va a desmenuzar la Babilonia. Pero ¿qué pasa? Aquí ahora está haciendo ampliando un poco más. Está diciendo que en este momento se va a levantar un reino entre esos 10. O sea que ese reino que se va a levantar primeramente tiene que estar en el mismo lugar donde pertenecía a Roma. Eso no puede ser Estados Unidos, no puede ser China, no puede ser Rusia, no puede ser Australia. Tiene que ser ¿de dónde? De entre los 10, de donde están ubicados esos 10 reinos. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Vamos a seguir. Ya vimos quiénes son esos 10. Muy bien. Ya vimos entonces quiénes son esos 10 cuando hablamos acerca de los pies. Pero vamos a presentarlos aquí un momentito. Son estos 10 reinos. El Reino Unido, Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia y Alemania. Esto es lo que compone a la Europa que conocemos hoy día. ¿Ok? Estos son los 10 cuernos en los cuales las revoluciones dividió el imperio romano. ¿Ok? Y aquí estamos viendo también lo que estudiamos ya en la estatua de Nabucodonosor, cuándo y dónde fue que ocurrieron y los años históricamente de las conquistas y especialmente cuándo es que surge la Unión Europea, ¿ok? Que se unirán por contratos, pero no se mezclarán el uno con el otro, ¿ok? Ya hablamos esto en Daniel 2. Muy bien. O sea que estamos viendo aquí que Europa tiene que ver con estos 10 cuernos. Y estudiamos también de que en el 1954 hasta el 2011 fue que duró esta Unión Europea. ¿Por qué ya no existe más esta Unión Europea? Por lo que dice la profecía. Lo vamos a estudiar hoy. Te voy a contestar la pregunta más adelante, pero para contestar esa pregunta viene esta otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dice aquí que era muy diferente a todas las bestias que vi anteriormente a ella? Hay algo que crea esa diferencia entre esta bestia y las otras. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. La cuarta bestia de lleno, porque eso es lo que profundiza más las escrituras en ella. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver el versículo 8. Nos dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
Muy bien, está diciendo aquí que miraba yo y contemplaba estos cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea que de entre estos 10 va a salir el 11. ¿Quién es? ¿Quién es de entre esas naciones? ¿Quién es este cuerno que sale, que es cuerno pequeño? Y no tan solo sale, sino que arranca a tres de estos reinos, los arranca, los saca. Y vimos que estos cuernos, ¿ok? Estos reinos trabajan unidos en el Reino Unido, ¿ok? En la Unión Europea del Oeste. Y ahora, de esa unión, este cuerno pequeño se encarga de que de esos 10 que están unidos, sacan a 3 y quedan entonces 7. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya la Unión Europea del Este, al ese cuerno pequeño, sacarlos, ¿ok? Al sacarlos a ellos, ya destruye lo que es la Unión Europea. O sea que la profecía nos está dejando saber quién está detrás de que la Unión Europea cayera. Y nos está diciendo la profecía que es el número 11. ¿Ok? Vamos a ver entonces históricamente quién dentro de la Unión Europea surge como otro reino independiente y que se une a ellos. Y entonces, al ver quién es ese que sale, independiente de entre ellos, las cualidades, ¿ok? Porque no solamente sale y arranca 3 de ahí, sino que habla palabras contra el Altísimo, y habla blasfemia, vamos a verlo poco a poco, ¿ok? No es solamente una cosa, es todo. Todas las descripciones apuntan a ese cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno que es pequeño y se engrandece? O sea que es una nación o es un reino pequeño. ¿Ok? Podemos comparar a España con Francia, ¿verdad? Que son territorios grandes, reinos grandes. Inglaterra, grande. ¿Quién es el otro? Italia es grande. Bélgica, Portugal, países, son reinos que son grandes, territorios grandes. Pero está diciendo que este es un cuerno pequeño, que es un territorio pequeño. Y que ese territorio pequeño, ese pequeño lugar, se encarga de 3 de aquí que se separen, dividan, quebranten esa Unión Europea. Porque hay una agenda que ellos tienen detrás de eso. Vamos a ver lo que nos dice la historia. Mira lo que nos dice la historia. El Tratado de Letrán o Pactos Lateranenses fueron una serie de acuerdos familiares activos firmados, ¿cuándo dice aquí? El 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre de Papa Pío XI, por el primer ministro de Italia Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Establecieron la independencia política de la ciudad de ¿quién? Del Vaticano, del Reino de Italia como Estado soberano. Dentro de Italia, el Vaticano, en el 1929, se hizo un reino soberano independiente. Italia está aquí, ¿verdad que sí? Lo vimos acá. Vamos a darle para atrás. Italia está aquí, ¿verdad que sí? Ahora, de Italia sale ¿quién? El 11. El Vaticano se hace un reino independiente, se separa de Italia para hacer un reino independiente. ¿Y cuán grande es el Vaticano? Es pequeño. Como la profecía está diciendo que es un cuerno pequeño que salía de entre ellos. ¿Estamos viendo? Vamos a seguir leyendo lo que dice la historia. Así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica rotas desde el 1870. 7 de junio del 1929. La disputa entre el gobierno italiano
y la Iglesia Católica terminó en 1929 con la firma de los Pactos de Letrán, que permitió que el Vaticano existiera como su propio Estado soberano. Compensó a la Iglesia 92 millones, más de 1.000 millones para el Estado papal, para que sea un Estado, Papal State se le llama. ¿Okay? El Vaticano usó el pago como capital para volver a aumentar sus tesoros. Mussolini, el jefe del gobierno italiano, firmó el tratado en el nombre del rey Víctor Emanuel III. Ahora va a hablar aquí del Vaticano, para que vean cuán pequeña es. Cercada por una frontera de 2 millas con Italia, Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado independiente que cubre un poco más de 100 acres, lo que la hace un octavo del tamaño del Central Park de Nueva York. La Ciudad del Vaticano se rige como una monarquía absoluta, con el Papa en su cabeza. En otras palabras, que el Papa es el rey de esa ciudad. Es una monarquía, y una monarquía la gobiernan reyes. ¿Ok? Por eso es que en Apocalipsis, cuando vimos que habla acerca de Apocalipsis 17, que dice que tiene 7 cabezas, y las 7 cabezas son 7 reyes, está hablando de los reyes de ese reino, del Vaticano, que son los papas. Los papas son reyes de ese lugar. Muy bien. El Vaticano imprime sus propios euros, imprime sus propios sellos, emite pasaportes y licencias, opera medios de comunicación y tiene su propia bandera e himno. Una función gubernamental que no tiene impuestos. Las entradas a museos, las ventas de sellos y recuerdos y las contribuciones generan los ingresos del Vaticano. A partir del 2011, el número de las personas con ciudadanía en el Vaticano ascendía a 594. Ese número incluía 71 cardenales, 109 miembros de la Guardia Suiza, 51 miembros del clero y una monja dentro de las murallas del Vaticano. El grupo más grande de ciudadanos, sin embargo, eran los 307 miembros del clero en posiciones diplomáticas alrededor del mundo. Con Benedicto XVI presidiendo como Papa emérito en el Vaticano, la población aumentará en 1 cuando se nombra a un nuevo Papa. Ya estamos viendo cuán pequeño es, menos de 100 acres, ¿ok? El lugar, y que tiene su propio sello, tiene su propia moneda, tiene sus propias cosas, es un reino independiente, ¿ok? Así que ¿quién es este próximo reino? El número 11, que sale de entre ellos, el Vaticano. Estamos viendo históricamente cómo el Vaticano surge de entre quién, entre Italia, se independiza y entonces se convierte en ¿qué? En el número 11. ¿Y es un reino grande? No, es pequeño. No más de 100 acres. ¿Ok? Número 11 es el Vaticano. Vamos a ver qué otras cualidades enfocan a ver si realmente es el Vaticano. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que nos dice. Nos dice aquí la profecía que es un reino diferente. ¿Y es diferente? Sí, es diferente porque es un reino que es un reino político religioso. No político y religioso. Político religioso. ¿Qué significa político religioso? Que es político porque es un reino, que tiene rey, tiene todo, y es religioso junto. No como Estados Unidos, que está la política y está la religión, pero no se unen. Que los políticos no se une con los religiosos. El Vaticano es así. Lo que es político y religioso es uno. Van los dos iguales. Son las normas del Estado, es las normas de la Iglesia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos días? Que, especialmente con la nación americana, que aunque mucha gente piensa que no, esto va a suceder mundialmente, que
las naciones van a unir lo político y religioso. En el momento que tú unas lo político con lo religioso, las leyes religiosas dominan las leyes del Estado. Y lo que la iglesia diga, el Estado tiene que hacerlo. Y cuando eso suceda, es cuando va a suceder la persecución. ¿Por qué? Porque quien está detrás de todo es ese cuerno pequeño. Lo vamos a ver ahora. Quien está detrás de todo es el papado, buscando que las naciones unan lo político y religioso, para que entonces, como político y religioso se unan, las leyes que nombra la iglesia obligan a la nación a que se ría por ella. Por eso es que Apocalipsis 13, cuando estudiamos Apocalipsis paso a paso, nos damos cuenta que la imagen de la bestia persigue y mata a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque no adoran a la bestia, que se refiere a, ya lo estudiamos en Apocalipsis paso a paso. Si quieres saber esto, tienes que entrar en Apocalipsis 12, 13 y 17. Así que la bestia, que es papado, empuja la ley para que la gente adore a Dios a un falso día de reposo. Ya esto lo hablamos en Apocalipsis paso a paso. En un falso día de reposo, y obliga a las naciones a adorar. Entonces, si tú no lo haces, entonces son pena de muerte, persecución. ¿Por qué? Porque estás quebrantando la ley del Estado y de la iglesia. ¿Ok? Como cuando tú estás conduciendo y te dan la ley de tráfico, te dan una multa. ¿Por qué? Porque quebrantaste la ley. Así mismo van a empezar las cosas. Multas por no ir a la iglesia los días que te obligaron a ir a la iglesia, no el día que la Biblia dice que es el día de reposo, que es el sábado, que vayas otro día, y así va a empezar a ponerse pena yendo a la cárcel y todo eso, hasta que se implante que el decreto de muerte, que lo vamos a ver ahora cómo todo esto surge. Ya lo estudiamos en Apocalipsis paso a paso, pero aquí vamos a ver cómo esto tiene que ver con Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a seguir estudiando. Dice que es un reino político y religioso. Y sigue diciendo Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, estamos viendo aquí que lo que le acabo de decir, hablará palabras contra el Altísimo, hablará contrario a Dios, en contra de las cosas que Dios establece. A los santos del Altísimo quebrantará, en otras palabras, matará, perseguirá. Lo vimos en Apocalipsis 13, ¿verdad que sí? Pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? ¿La ley de tránsito? No, está hablando de los mandamientos de Dios. Y cuando miramos el catecismo romano, el catecismo de la Iglesia Católica, tú miras la ley de Dios del catecismo y tú miras las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta que ellos cambiaron la ley de Dios. ¿Por qué cambiaron los primeros mandamientos? Porque tiene que ver con adoración de imágenes. Y ellos adoran imágenes, ¿ok? Así que tuvieron que cambiar eso. Y el cuarto mandamiento, santificar la fiesta, que no sé de qué fiesta están hablando, porque el cuarto mandamiento lo que habla es la adoración al Dios verdadero. En su día santo de reposo que nos habla la Biblia, que es el santo sábado, el séptimo día. So, le conviene cambiar totalmente ese, quitarlo. Y como faltan números, ¿verdad que sí? Entonces tuvieron que coger el mover y reemplazar. Y entonces el número 10, dividirlo en dos para completar los 10 mandamientos. Pero no es la ley de Dios. Ellos cambiaron la ley de Dios para ellos. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen claramente cuál es la ley de Dios. Cuál es el día de adoración que Dios estableció y no el hombre. ¿Ok? Y serán entregados en su mano. Esto lo hablamos en Apocalipsis 12 también. En tiempo y la mitad de un tiempo. Se refiere a 3 años y medio de persecución que la Iglesia católica, tan pronto las naciones le den el poder y la autoridad al Vaticano, que casi estamos llegando ya a ese punto. ¿Por qué tú crees que este pánico mundial tiene que ver todo esto con este movimiento? Para que las naciones se unan en pos de la bestia.
en pos del Vaticano, del papado, y le den la autoridad y el poder. Y cuando eso suceda, el fin viene. ¿Ok? Y es posible que tú ahora mismo no creas ni lo que estoy diciendo. No me creas a mí, crea lo que dice las Escrituras, que va a suceder. ¿Ok? El fin está cerca. Y estas cosas de la pandemia, todo esto es un preámbulo para acomodar las piezas finales para lo que ha de venir. ¿Ok? Prepárate. Cristo viene pronto. Y estas cosas van a suceder en nuestro tiempo. Tenemos que estar listos y preparados como Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estuvieron listos. ¿Por qué? Por una relación que ellos tenían con Dios. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Ok? Y guardar sus mandamientos. Porque vemos en Apocalipsis 12 que el dragón se airó contra la mujer y contra lo que quedó la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo, que viven la vida de Jesús, que tienen el carácter de Cristo. Esos son los que van a ser perseguidos y muertos. ¿Por quiénes? Por los movimientos con las personas que el diablo utiliza. ¿Ok? Sigue diciendo, vamos a ver. Mira lo que nos dice Apocalipsis 13, 5 al 8. También se le dio boca que hablara grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo son 2 y la mitad son 3 años y medio. Está hablando lo mismo, 42 meses son 3 años y medio. Muy bien. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios. ¿Lo ves? Lo mismo que vimos en Daniel, para hablar palabras contra el Altísimo. Para hablar blasfemia de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que vimos en Daniel, ¿verdad que sí? Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Y estamos viendo ahora aquí el listado. Mira, el listado de las dos cosas que este cuerno pequeño habla, dice y va a hacer. Hablará palabras contra el Altísimo. Significa por encima o en contra del Altísimo. Hablará cosas. A los santos del Altísimo matará. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Hablará grandes cosas y blasfemias. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra su nombre, blasfemia de su tabernáculo, blasfemia de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y matarlos, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esas son las cosas que va a hacer este papado en nuestros tiempos. Tenemos que estar listos y preparados para lo que ha de venir. ¿Qué es blasfemia? Mira lo que la Biblia nos define qué es lo que es blasfemia. Porque estamos viendo que dice que va a blasfemiar contra Dios, contra su nombre, contra el tabernáculo, con los que moran en el cielo. ¿Qué es esto de blasfemia? La Biblia nos dice en Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ves? Siendo hombre, te haces Dios. O sea que blasfemia es tomar una posición que no te pertenece. Por ejemplo, en el caso de Jesús lo estaban diciendo que blasfemaba porque siendo hombre te haces Dios. Siendo hombre estás tomando la posición de Dios. Y entonces, mira en Apocalipsis 2:9 nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son. ¿Lo ves? Los que dicen ser una cosa, pero realmente no son eso. Eso es blasfemia, decir que eres algo y no lo eres, eres otra cosa. En el caso de Jesús, de blasfemia, porque siendo hombre, tú dices que eres Dios, pero es hombre. Entonces aquí, los que dicen ser judíos y no lo son. Cuando vemos aquí la tablita que nos dice blasfemia contra Dios, está diciendo que está tomando la posición que no le pertenece como Dios, blasfemando su nombre, tomando su posición de nombre.
como hombre tomando la posición de Dios y tomando el nombre de Dios como si él fuera Dios. Eso es blasfemia. Blasfemando de su tabernáculo. ¿Cómo de su tabernáculo? Ya vimos que dice la Biblia en que el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, y en Apocalipsis paso a paso, ¿dónde está el templo de Dios? En el cielo, ¿verdad que sí? Y los que moran en el cielo. Ya esto lo hablamos también. ¿Cómo tú blasfemias en contra de eso? ¿Cómo el tabernáculo? ¿Cuál tabernáculo entonces está diciendo? Que el tabernáculo que está en el cielo no es ese, sino que la Santa Sede. Ese es el tabernáculo de Dios. Y los que moran en el cielo se refiere a los ángeles. Y ya vimos esto en Apocalipsis paso a paso, que estamos hablando ya cuando Satanás hace su aparición, que ahora la Santa Sede es el trono de ¿qué? De Dios. Pero no es Dios, es quien, Satanás, haciéndose pasar por quién, por el Cristo, y quién, el Papa, ¿verdad que sí? Y el falso profeta. ¿Ok? Esto es lo que sucede con este cuerno pequeño. Esto es lo que hace el papado, lo que va a suceder pronto en nuestros días. Así que contestando la pregunta, ¿qué es lo que hace este reino que sea diferente? Quiere ser adorado como Dios, so pena de muerte. ¿Y qué otra cosa, qué diferencia hay con estos otros reinos? Que es un reino político-religioso. Un reino que la política y la religión es uno mismo. ¿Cuál es este reino número 11? El Vaticano. Estamos viendo aquí ahora que la profecía nos dice que el Vaticano, este reino número 11, este pequeño cuerno, va a hacer que 3 de estos reinos sean derribados. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles de ellos van a ser derribados? ¿Cuáles de ellos van a ser arrancados? No derribados. ¿Cuáles de ellos van a ser arrancados? ¿Arrancados de qué? Tienen que ser arrancados de algo que estuvo unido, ¿verdad que sí? Así que la Unión Europea estuvieron un reino unidos, ¿verdad que sí? Por eso se llama la Unión Europea del Oeste, porque estuvieron unidos. Ahora, de esa unión ellos van a arrancar, el Vaticano se encargó de arrancar a 3 para hacer caer esa unión. ¿Ok? ¿Quiénes son esos 3? Vamos a ver la historia nuevamente. Cómo la historia y la profecía nos dan claridad de qué es lo que está sucediendo y quién está detrás de todo. Mira lo que nos dice la historia. El Reino Unido, el 23 de junio del 2016, Gran Bretaña votó a abandonar la Unión Europea. Fue el mayor desastre que afectó al bloque de sus 59 años de historia. El camino por recorrer no está claro. Ningún Estado ha abandonado antes la Unión Europea y las normas de salida contenidas en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. O sea, que estamos viendo que el Vaticano entonces dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuál es el primero que vimos históricamente? El 23 de junio vimos que ¿qué? Que el Reino Unido dejó de ¿qué? Se separó de esa gran unión que llevaban 59 años juntos. ¿Ok? No solamente se separó el Reino Unido, sino con ella se fue España y también, ¿quién? Alemania. Como estamos viendo aquí, se fue el Reino Unido, después le siguió España y después le siguió Alemania. ¿Cómo es que dice la profecía? Que 3 ¿qué? Cuernos serán ¿qué? Arrancados. ¿De qué? De esa unión se arrancarán 3, quedando 7. Qué casualidad. 1, 2 y 3. Y ocurrió todo después que el Vaticano entró como un reino independiente. Estamos viendo cómo la profecía de Daniel se cumple y estamos viendo el cumplimiento en la historia. El Vaticano, si el Reino Unido y España y Alemania hubiesen caído antes que se hubiese surgido el Vaticano, no hay necesidad de yo presentar esto. Pero entró el Vaticano, 1929, y ya para el 2016 ya el Reino Unido se separó, España se separó y Alemania se separó.
Y nadie sabe por qué. Pero la profecía nos deja saber quién está detrás de todo. Que es el Vaticano. ¿Con qué? Con la agenda que tienen programada. ¿Ok? Y ya sabemos, lo vimos en Apocalipsis, que quien está detrás del Vaticano, quien está detrás de ese movimiento aparente religioso, es el dragón. Lo vimos en Apocalipsis, que el dragón está detrás del sistema papal, del papado. ¿Para qué? Para confundir a las personas y que las personas se pierdan. Si tú me estás escuchando hoy, hermano católico, yo no te estoy diciendo que tú eres del diablo. Yo estoy diciendo que los que están dirigiendo el sistema papal, la Iglesia Católica, esos líderes, están siguiendo los planes de Satanás. Por eso es que el mensaje que predican estos 144,000 al mundo entero, y lo vimos también, estudiamos en Apocalipsis paso a paso, en Apocalipsis 18, cuando nos dice, y también en Daniel, el mensaje que predica estos que representan la piedra al mundo entero, que se hace un monte que cubre el mundo entero. Apocalipsis 18, Jesús los llama a salir. Jesús le dice, salid de ella, pueblo mío. Dios te llama como su pueblo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, ni recibáis parte de sus plagas, porque las plagas no son para ti. ¿Me entiendes? Es para los que están trabajando con Satanás, para engañar al mundo entero. Salid de ella, pueblo mío. Busca la verdad que están en las Sagradas Escrituras. Únete al remanente de Dios. Satanás está desenmascarado en las Escrituras. ¿Cuáles son sus planes? ¿A quién utiliza? Depende de ti a quién vas a escuchar. Si vas a escuchar lo que dice las Escrituras o vas a seguir lo que dice la tradición de familias o la tradición de las iglesias. Al final del día, estas profecías se van a cumplir y todo va a estar en tu mano. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Dios te ama y te quiere salvar y te quiere rescatar. Salid de ella, pueblo mío. No seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahora aquí vamos a un cambio. El Señor muestra a Daniel quién está detrás de todo y cuál va a ser su fin. ¿Ok? Pero no queda ahí, ahora la visión se interrumpe. ¿Ok? Para presentar, ya presentó lo que está sucediendo en la tierra. Los 4 reinos del mundo, lo que está pasando en la tierra. Y ahora de aquí la visión rompe y cambia entonces ahora en el cielo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Verdad que sí? Me imagino que te hiciste esa pregunta. Ok, está pasando esto aquí en la tierra, entonces ¿qué está haciendo Dios por nosotros? Vamos a ver, aquí viene el cambio para que veamos lo que Dios está haciendo y va a hacer por su pueblo. Muy bien, mira lo que sigue diciendo, del versículo 9 al 28. Estuve mirando y fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí estamos viendo 3 puntos. Apocalipsis 4 y 5, ¿verdad que sí? Cuando estudiamos Apocalipsis paso a paso, vemos el trono de Dios, ¿verdad que sí? Que el piso del cielo, del trono del santuario se ve como si fuera un mar de vidrio. Están los 4 seres vivientes alrededor del trono y hablamos de esto que representan, esos 4 seres vivientes representan al pueblo de Dios. Los 24 ancianos que representan los sacerdotes representan a los discípulos y representan a los 12 patriarcas, los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles. ¿Ok? Representan también, dentro de todo eso están los ángeles en el templo de Dios. Ya esto lo estudiamos todo en Apocalipsis paso a paso. Y vimos el Padre sentado en el trono con el rollo en sus manos. ¿Verdad que sí?
y llegó el momento de abrir el rollo. ¿Ok? Y vemos cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar más santo, el lugar santísimo. ¿Ok? Donde en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde está la ley de Dios, ahí es donde se hace juicio. Por eso es que aquí vemos que dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En las otras traducciones dice, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué compone el tribunal? Juez, testigos, la audiencia, ¿ok? Y todo eso, lo mismo que en el cielo, está el juez, está el testigo, está el abogado, que es Jesús, ¿verdad que sí? Está la audiencia, está, ¿me entiendes? El tribunal se sentó, es momento de comenzar el juicio. El mensaje del tercer ángel, Apocalipsis, nuevamente, la hora de su juicio ha llegado, comenzó el tiempo ¿de qué? Del juicio. Esto es lo que está hablando aquí. Mientras está sucediendo estas cosas aquí en la tierra de la bestia y el cuerno pequeño, entonces rápido nos enfoca esta visión en el cielo cuando el Padre se sienta en el trono para juicio, para comenzar el juicio. ¿Ok? El juez se sentó y los libros fueron abiertos, el juicio investigador. Y entonces, en el capítulo 8 y 9, que vamos a estudiar el próximo sábado, vamos a ver el capítulo 8 y 9 que nos explica cuándo Dios le da una profecía de tiempo a Daniel que nos explica cuándo es que comienza este juicio. ¿Cuándo fue que comienza o comenzó? Véalo. Vea el próximo sábado que vamos a ver cuándo es que esto sucede. O si es que sucedió. ¿Ok? Así que el juez se sentó, el Padre se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Cristo comienza a interceder como sumo sacerdote. Esto lo vimos también en qué dice la Biblia acerca del santuario. Muy bien, sigue diciendo. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Ves? Fue para el cielo, la visión se interrumpe, presenta lo que Dios está haciendo en el cielo dentro de ese tiempo para que sepamos cuándo es que el cuerno pequeño ocurre. ¿Entiendes? Todo esto es para ubicarnos en un marco histórico y saber cuán cerca estamos del fin. ¿Ok? Entonces, ahora vuelve otra vez del cielo, vuelve otra vez a la visión aquí en la tierra. Dice, entonces miraba a causa del sonido de las grandes blasfemias, ¿verdad? Grandes palabras que hablaba el cuerno, el papado. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Muy bien, esto aquí lo vimos, lo estudiamos en Apocalipsis del 19 al 22. Apocalipsis paso a paso, cuando vemos la recompensa que reciben aquellos que trabajan en el Vaticano, que será quemada con fuego, ¿verdad que sí? Apocalipsis 18 dice que se pararon lejos y lamentaron la destrucción ¿de qué? De la ciudad del Vaticano, porque en un momento llegó, ¿tú qué? Tu ira, tu juicio, llegó el momento de tu destrucción. Por eso es que dice que fue quemada con fuego, ¿ok? Y también se refiere también a la destrucción final. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada vida hasta cierto tiempo. Es destruida Babilonia, es destruida Medo-Persia, es destruida Grecia. Y entonces Roma fue destruida y fue destruida Europa. ¿Cómo es destruida? Porque dice que esos reinos fueron destruidos con él. Porque es el territorio que conquistó ¿quién? Roma. ¿Y que conquistó quién? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño conquista el mundo entero. ¿Ok? Dice que se le prolongó un poco de tiempo, ¿verdad que sí? Pero al final fueron todos destruidos. En otras palabras, cuando salga ese cuerno pequeño, su poder y dominio va a ser corto, porque estamos viendo que el tiempo de persecución y muerte y todo eso son 3 años y medio. Va a ser un poco tiempo, va a ser rápido. Su dominio no va a ser que vamos a estar aquí sufriendo por 30, 40, 50 años. No, va a ser por cierto tiempo, poco tiempo. ¿Ok? Y después de aquí, ¿qué es lo que sucede? Vuelve otra vez la visión a cambiar en lo que sucede en el cielo. Mira lo que sigue diciendo. Miraba yo en visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre.
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este? Jesús. Sigue diciendo, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, las visiones de mi cabeza me asombraron. Era mucho para Daniel, no podía soportar la visión. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Le va a decir rápidamente lo que se resumen estas dos visiones en una. ¿Ok? Porque están las visiones de las 4 bestias y está también la visión en el cielo. Son esas dos unidas. ¿Ok? Dice, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo enteramente y para siempre. Esta persona le explica, le dice que se van a levantar estas 4 bestias y después que se levanten estas 4 bestias, dice que recibirán el reino los santos del Altísimo para siempre. O sea que en otras palabras, después de que se levante las 4 bestias, que se levante el cuerno pequeño, va a haber juicio. ¿Verdad que sí? Ya hablamos que el juicio es que como Dios selecciona a su pueblo por medio de ¿qué? Del juicio. Por eso es que dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Porque entonces ahora que viene el juicio, ¿para qué? Para Dios seleccionar a su pueblo. ¿Ok? Y rescatar a su pueblo final. Entonces, por eso es que dice que recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente. De siglo hasta el siglo, enteramente y para siempre. ¿Quiénes son los que no verán muerte eternamente? Que vivirán para siempre desde ahora hasta que Cristo venga. Esos 144,000 que tienen que ver con la piedra. ¿Ok? Pero todavía, ¿quiénes se unen a la piedra? Como vimos en Daniel, las personas que salen de Babilonia. Las personas que salen de la confusión que Satanás ha hecho en otras religiones y Dios levanta la verdad nuevamente bíblica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se unen todos al pueblo de Dios. Son perseguidos, pero quienes permanecen en pie hasta el fin son esos 144,000. Entonces, desde el versículo 19 hasta el 25 es la explicación de la visión que ya acabamos de estudiar acerca de las 4 bestias. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿A quién? A la bestia, al papado. ¿Ok? Su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vemos que hay juicio. Dios selecciona esos 144,000 que van a predicar el mensaje al mundo entero. Las personas que acepten ese mensaje entrarán a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces Dios completa su número. Cuando completa el número de los escogidos, ¿cómo es que Dios completa los números? Cuando las personas deciden si van a aceptar la verdad bíblica o la tradición y la ley del hombre. Y entonces ahí el mundo queda cegado, queda dividido, los que van a adorar a Dios y los que van a seguir al hombre. Entonces los que ya quedaron adorando a Dios, entonces Dios los sella. ¿Y qué pasa? Jesús deja de interceder. Y al Jesús dejar de interceder ya no hay más misericordia. Ya Dios tiene su número, completó su número. Y entonces Jesús va a venir y Dios va a derramar la ira sobre los impíos, los que rechazaron el mensaje y los que no querían saber nada acerca del mensaje que estaban predicando estos 144,000. ¿Y qué pasó? Entonces ellos van a recibir la condenación. Y entonces los santos del Altísimo obtienen el reino. ¿Cómo obtienen el reino? Siendo parte del reino de Dios y no del reino de este mundo. ¿Ok? Y entonces aquí termina y cierra la visión del capítulo 7 de Daniel. Y Daniel cierra así el capítulo diciendo: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel vio la visión, la notó, pero no la entendió. ¿Por qué? Porque la visión, lo vamos a ver capítulos más adelante,
la visión que Daniel tuvo no era su cumplimiento para el tiempo de él. ¿Ok? El cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Daniel no era para su tiempo, era para nuestros días, la cual nosotros estamos viviendo en los postreros días. Como habló acerca de la estatua, que él le dijo al rey que la visión es para los postreros días. Asimismo, la visión de las 4 bestias, especialmente los 10 cuernos, es para nuestro tiempo, para los postreros días. Por eso es que está hablando de esos 10 reyes que serán desconectados 3, dándonos a nosotros luz para que tú y yo entendamos que estamos más cerca del fin de lo que pensamos. Cristo viene pronto. Dios está buscando levantar ahora en nuestros días su reino. Ya lo vimos, ya estamos ya en los 7 reyes, estamos pronto a que el Señor haga el corte de la piedra. Va a depender de ti y de mí ser parte de este pueblo que vaya al mundo a predicar el Evangelio para que Cristo pueda venir pronto. Preparémonos como Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que tenían una relación diaria con Dios y pudieron dar testimonio de Dios con su vida, como estudiamos anteriormente, ¿verdad que sí? Hasta que le cambió el corazón a las personas que les rodeaban, inclusive al rey de Babilonia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no es imposible para Dios utilizarnos a nosotros para cambiar la vida de otras personas y que acepten al Dios la cual tú y yo le servimos. Muy bien, Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Así que te recomiendo que no te pierdas el capítulo número 8 de Daniel, paso a paso, aquí en Descubriendo los Secretos de Daniel y Apocalipsis. Hasta la próxima. Dios te bendiga.